Hola, mi gente. Hoy volvemos con la conversación sobre el poder de la palabra. Soy su anfitriona, Marianela Medrano, y este es un espacio donde gente luminosa viene a hablar sobre modos viables de regeneración de este pluriverso en el que existimos. Y más que todo hablar de cambios a través de la palabra y de las acciones que están detrás de la palabra, porque la palabra en sí no es la que regenera, sino los cambios que están detrás. Y hoy estoy de fiesta, como siempre. Tengo un invitado a quien conocí hace poco, pero que captivó mi admiración y quise traerlo después de un largo silencio de estas conversaciones. Estoy reabriéndolo con este escritor que es hijo de padre argentino, madre catalana, pero nació en Chile y creció en Rosario, Argentina. Ha sido activista cultural, ingeniero, entrevistador, padre, en fin, una vida rica que sigue expandiéndose y que realmente cautivó mi atención cuando nos conocimos en Rumania hace poco. Y no quise perder la oportunidad de invitarlo a conversar con nosotros. Así es que estoy hablando de Reinaldo La Cámara, quien ha conducido un programa similar a este, el Café del Rey, y ha publicado cerca de una docena de libros y antologado otros. Ha sido el motor impulsor de muchas iniciativas de progreso y de rigor. Y bueno, podría decir muchas cosas, pero se las voy a poner ahí abajito para que puedan leer sobre este invitado tan especial. Buenos días, Reinaldo. Bueno, buenos días, Marianela Medrano, buenos días a ti y a tu gente linda, tal como lo mencionaste recién. Quiero decir que tu presentación ha sido generosa, te agradezco. Yo también admiro tu poesía, tu bella y profunda poesía, y me agrada mucho estar contigo y con tu gente en esta conversación de país a país, de hermanos a hermanos, de poesía a poesía. Y a ver qué nos sale de acá. Pero yo quiero comenzar, me voy a tomar el atrevimiento de leer uno de tus poemas y antes de invitarte a contestar la primera pregunta. ¿Tengo permiso de leer tu poema? Supuesto, con tu bella expresión y tu bella voz, por supuesto. Estoy muy contento de que lo hagas, además. Bueno, el párpado. El párpado es una pausa para mirar la noche. El párpado nos deja solos, corta las distancias y somos irrealizables, oníricos. El párpado es una herida por donde los sueños gimen. A veces es una pequeña boca que habla colores, el párpado. El párpado es un pozo más inabarcable que el silencio. Es la defensa, el insecto que no entró, la insistente muerte golpeando sus puertas. El párpado a telón abierto, a escenario cotidiano, bolsa que guarda lo adquirido, imágenes quedan escondidas, vivientes en algún recuerdo, y el párpado inmenso del universo termina y empieza cuando cierra sobre la piel el pequeño párpado. Uf, gracias, gracias, gracias. Lindo lo lees. Qué Parece, lindo lo escribiste. parece otro poema, adquiere otra dimensión contigo. Entonces, con esa riqueza, con esa amplitud que tú pareces encontrar en la palabra, en el lenguaje, cuéntanos cómo fue tu encuentro con la escritura. ¿Podrías señalar
esa primera vez cuando sentiste el llamado a escribir. Am, y, la pregunta que viene con eso es de que si escribir para ti ha sido una vocación. Sí, 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 buena pregunta. Mira, esto tiene que ver con el desarrollo de cada vida, ¿no? Personal, tiene que ver con la infancia, con la adolescencia. Mm, Eh, yo personalmente en la infancia ya creaba cosas, contaba cuentos, imaginaba cosas, ¿no? Pobre familia que tenía que escuchar a este niñito que le quería contar cosas. Pero luego la lectura fue una cosa muy, muy importante, un elemento muy interesante, muy importante. La lectura que se leía en aquellos tiempos que Jack London, El llamado de mm, la selva, Colmillo mm. Blanco, El tigre de la Malasia, por otro lado, el libro de la selva El de libro de Fatih, la selva. ¿no? Y Corazón también de Amichis. Y esa lectura parece que era una lectura generacional, porque después con el tiempo he ido conversando y me encuentro con amigas y amigos, leíamos lo mismo a los 10 12 13 años, pero que fue muy, muy convocante, es una buena literatura, ¿ah? Ujú, Que pendiente que lo lean adolescentes en ese tiempo. Es una literatura universal que te hablaba del mundo, de la naturaleza, los animales. ¿Ves? Entonces uno tiene una empatía con la natural en la adolescencia, ujú, con la naturaleza. Y luego, en un periodo histórico muy especial de Chile, digamos, fue el gobierno popular de Salvador Allende, donde se editaron libros por miles de libros, por cientos de miles y muy económicos para que todo el mundo pudiera leer, los trabajadores, en fin, los estudiantes. Y llegó a mis manos varias antologías de poetas interesantes y una en particular de Neruda, que en ese tiempo se leía muchísimo en Chile y que mm, ya me fascinó ya por el lado poético, ¿no? Empezar a buscar la abstracción, las ideas, todo aquello. Así que podría decir que a los 17, 18 años intenté ya condensar un escrito en algo que seguramente no era poesía, pero que yo intenté, digamos, plasmar como un ente poético. ujú, Así que desde esta etapa, y luego ya las características de la propia historia y las vivencias personales te van llevando a esforzar, digamos, hacer un trabajo más dedicado, más ujú, profundo. Esto requiere una dedicación, una ujú. lectura. Es un trabajo serio hacer un poema, pero que desde el punto de vista de la confección, ¿no? Pero Claro. que está siempre pensando en la gente. Eso más o menos, Marianela, es el Sí, origen de la aproximación, que yo creo que puede ser bastante próxima a la mayoría de escritores, ¿no? De una sí. manera u otra. Claro, ese encuentro con la palabra escrita y la palabra hablada, pero también esos tonos de la naturaleza. Me gusta como lo has centrado ahí, ¿no? De que la naturaleza evoca, nos llama a mirar el mundo de diferente manera, pero parece que tú fuiste muy buen alumno. Y creo, me imagino que ese poema de los 17, Volver a los 17, como diría Violeta Parra, eh, fue un poema que reflejaba tu sensibilidad, ¿no? ¿Te Mira, ya no acuerdas? me ha gustado borrarlo, pero me acuerdo de la frase final que decía algo así como el organismo organizado de la primavera. ¿Ves? Eso es todo. El Sí, organismo organizado de la primavera, como un todo, ¿no? La primavera como un claro, todo. claro, claro. Reinaldo, ¿crees en el poder de la palabra para sanar? Que es, en realidad, este espacio comenzó con el deseo de investigar eso. Comenzó en el tiempo de la pandemia, ¿no? Y quería investigar cómo la palabra eh, genera estados de salubridad mental, ¿no? ¿Qué crees? ¿Te suscribes a eso? ¿Y No, cómo lo sabes? te voy a contestar en forma antipoética. No creo en el poder de la palabra como sanador. Creo en la influencia que ejerce la palabra sobre
tu espíritu, tu emocionalidad, tu intelecto, tu ujú, raciocinio, para ujú. emprender acciones. ¿No? Exacto. Acciones que sí son decisivas desde el punto de vista de un cambio personal y desde el punto de vista de un cambio eh, masivo, digamos, de donde se involucre mucha gente, unes tus acciones a las acciones de otra gente y puedes provocar cambios interesantes a nivel Ujú, de la humanidad. Y cambios personales si emprendes acciones, no solamente eh, el uso de la palabra. Yo no creo que, porque la llevo al terreno de la poesía, ¿ah? ujú, No, eso es lo que te puedo comentar, ¿no? ujú, ujú, Divagaría si me meto en otras áreas del conocimiento. ujú, La poesía no es en sí mismo un fin terapéutico, la poesía ujú, en sí mismo no tiene un fin liberador, ujú, ¿no? Es un arte que ujú, busca la belleza y que se ujú, requiere cierta técnica para hacerlo y un esfuerzo ujú, y una concordancia entre ujú, el fondo y la forma, digamos. ujú, Entonces, lo liberador sí puede ser liberador si alguien lee poesía y siente un poder sanador, ¿ya? Pero no es el fin de escribir poesía. También puede ser liberador estar en contacto con animales, con la cercanía de la ujú, belleza de los animales. ujú, ujú. En este sentido, qué bueno que también sirva la palabra en forma poética, Sí. pero la poesía busca un diálogo, busca la liberación del ser humano, Ujú, ¿no? ujú. En una ética propia, y es propia del Exacto. ser humano. Y es el lugar donde nos comunicamos. Yo estoy seguro que lo que escribo es algo que siente otros, el otro y la otra. Y yo, por lo tanto, hay una otredad y somos lo mismo, ¿no? En el Exacto. fondo, sobre todo aquello que nos agrede, que a veces nos desvía, que nos hace enfadarnos con nosotros mismos y con el mundo, porque somos seres agredidos fuertemente por un Ujú, sistema ujú. los intereses de los poderes, digamos. Pero en ese sentido sí creo, espero haber contestado Sí, esa que sí, te... sí. No, no. Creo que coincidimos en ese sentido de que no es la palabra en sí, pero es el efecto. Tengo un buen amigo, John Fox, que dice que lo que cura en el sentido de usar la poesía, como lo usamos en psicología, como un modo de liberación y de recomponer, ¿no? Nuestra historia. Lo que cura es que el poeta, la poeta, tiene la habilidad de destilar información, sentimientos, pareceres, de manera que se hacen más eh, digeribles para quien lo consume. Entonces, en ese sentido es donde se da esa posibilidad de sanar o de liberar. Y me gusta que te vayas a la liberación, porque sin liberación, sin autonomía, no hay salud mental y a veces, bueno, ni salud pública, ¿no? Salud física. este, Sí, claro, me gustó sí. eso de estilar, y yo podría decir destilar también. Destilar, destilar. Suena bien, y se aplica Sí. también a los destilados. Sí, sí, él dice que es el sentimiento destilado. Y cuando yo lo leí hace mucho, en los 90, yo dije, uff, sí, tiene mucha razón. Y yo sé en terapia, cuando le doy a alguien, por ejemplo, si este poema tuyo que leí al principio, que voy a pedir tu permiso para utilizarlo, porque abre mucho. ¿No? Porque has destilado esta esencia de lo que es cerrar o abrir el pensamiento con el párpado, ¿no? El sentimiento con el párpado, las emociones, la vista del mundo. Me parece muy rico, ¿no? Te agradezco que lo emplees. Además, el, yo recuerdo cuando lo escribí, fue un poema escrito en el primer libro que escribí. Y como te contaba, era un clima muy adverso, Ujú, bueno, en plena dictadura, digamos, que no había posibilidades de desarrollo, morían gente, ujú, desaparecían gente. ujú, Entonces, el refugio, hay un refugio que está en ti mismo, adentro tuyo,
y allí, bueno, cierras el párpado y estás solo, en verdad, claro. pero no estás solo, tienes un montón de elementos contigo que Sí. te acompañan. Y ahí, en esa reflexión te das cuenta parece todo tan adverso, pero Ujú, no es así. Tienes un montón de cosas adentro que te has absorbido de la misma ujú, gente, de ujú. cosas. Sí. Eso era un poco el... Y también la creencia de que hay que disfrutar el momento, o sea, hay que tratar de hacer lo posible a pesar de todas las Ujú, agresiones, ujú, a disfrutar, porque el párpado se cierra y no sabes después, bueno, suponemos, muchos creen que podemos seguir en otra forma de vida, pero y es probable, científicamente, un multiverso, como has dicho tú, ujú, ya sé, ujú, ujú. lo que se cree científicamente que efectivamente Claro. es, pero no lo sabemos, entonces disfrutemos el momento, el estar aquí, ¿no? Y ahora, pues. Mm. Sí, 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 tantas cosas me vienen a la mente cuando dices esto, ¿no? Esa realidad de que estamos siempre interactuando, pero también que aunque no sabemos cómo señalas, pero a lo mejor cuando ese párpado se cierra es cuando se crea la conexión más fuerte con la otredad. Yo pienso cuando mi padre cerró sus ojos, se creó una afinidad y una conversación que no termina. Y la siento acá a mares de distancia, donde estoy de la casa donde me crié con él. Y lo siento cuando llego a esa casa. Está esa presencia, ¿no? Sí. Mira, yo pienso que cada vez es muy probable. Yo soy ingeniero y mi Mm, mentalidad de desarrollo era muy científica, muy einsteiniano, así que donde vea, creo lo que cuadre. Pero a medida que he ido, porque estoy estudiando en grupos de física cuántica, en fin, me ujú, interesa. ujú, Y cada medida que más profundizamos, y a través de los científicos que son más potentes, más poderosos, eh, se abren unas posibilidades que podríamos decir mágicas. ujú, ujú, Se abren ujú, posibilidades de existencia, ujú, pero que no, insospechadas, ¿no? ujú, Entonces, yo no, a esta altura no definiría, y tampoco siento que tengo que hacer, no definiría el paso o el término de nuestra vida, ¿no? Porque las posibilidades son infinitas o son infinitas. miles. Sí. Así que, y las energías existen, así que lo que tú has dicho de tu padre, bueno, de alguna manera yo también lo he sentido y he vivido Mm, mm. con mis familiares. Y eso es hermoso también, pues nos abre otra perspectiva. ¿Mm? Sí, sí, exacto. Volviendo ese entorno, ¿no? Donde comenzaste a escribir y las dictaduras y como te dije cuando nos conocimos, perteneces, tu bioregión es amplia, ¿no? Porque tienes intereses o raíces en España, en Chile y en Argentina. Y cuando piensas en tu escritura, ¿piensas en la audiencia? ¿Piensas en a quién le estás escribiendo? Yo sé que es una pregunta que a lo mejor te la han hecho muchas veces, pero a mí siempre me inquieta eso. No, no sé por qué. Bueno, por la cuestión de que tenemos que ver quién está hablando detrás de lo que escribimos. Y ¿tú piensas en eso, en esa Ah, soledad? ¿Piensas en la otredad? está, es interesante tu pregunta y es fundamental, además, Mm, porque es la razón de escribir. Cuando sí me gustaría aclarar los términos, cuando se habla de audiencia, ujú, en la América del Sur se habla más bien de elementos técnicos, ¿ah? Y dentro del área comercial, cómo mm, conseguir audiencias para que asistan y compren entradas, qué sé yo. Eh, pero entendiendo como lectores o intercomunicadores, digamos, para mí la poesía tiene sentido cuando es leída, recién ujú, comienza a ser poesía, porque se entra ese diálogo que se busca,
ujú. Eh, tu pregunta iba al... La audiencia, Claro, si yo pienso yo cuando escribo, estoy ujú, pensando en la naturaleza y en el género humano. ujú, Sí estoy pensando en la gente que va al trabajo, que los veo a través de la movilización, con los vidrios empañados a veces, ujú, eh, que, que acude día a día y en sus vidas, cómo serán, si tendrán dificultades económicas, no, si harán deporte, si serán felices. Sí pienso en eso porque yo sé que lo que ellos están sintiendo es lo que yo siento también. ujú, ujú, Entonces me interesa muchas veces incursionar en el sentir, en la vivencia interna humana, que es la que nos permite vivir más plenamente, ¿no? ujú, ujú, Entendiendo que lo más necesario es cumplir con la dignidad, es decir, tener el dinero o la economía suficiente para autoabastecerse, comer, si no, la vida es indigna, es dolorosa. ujú, Entonces, con esos elementos yo escribo y soy un ser, siempre dicen medio vaso lleno, medio vaso vacío. ujú, A mí me ujú, gusta verlo medio vaso lleno. Soy un ujú, ser esperanzador, a pesar ujú, de todo, y que puedo ujú, reconocer toda la ujú, infamia de las ujú, agresiones, las ujú, torturas, las desapariciones, los bombardeos injustificados sobre ujú, niños, ujú. horrible. Sí. Mira, Marianela, yo pensaba ahora que estamos conversando esto un poco de lo que tú dijiste. Yo esto hace una semana atrás pensaba exactamente en la belleza de Ujú, lo que se llama la entropía. ujú, ujú, ujú. Llega energía del sol Sí, 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 concentrada, ¿no? claro. Y luego se distribuye por el planeta y va creando vida, va creando Ujú, vegetales. Vegetales ujú, permiten vivir a los animales. Selvas profundas, espesas y ujú, bellas, agua transparente, cristalina. También la fuerza, los volcanes, todo eso. Y sentía una emoción profundísima, ¿no? ujú, De lo que tenemos, con lo que convivimos. Y de ujú, pronto me acuerdo de los torturadores, de los ujú, asesinos, ujú, ujú, y me duele. ujú, Y de luego vuelvo a pensar con estas contradicciones, no, ellos no me van a ganar, no nos van a ganar la búsqueda de la belleza y de la alegría. Y sí, porque sí. incluso los compañeros asesinados, muertos, estarían pensando eso, que nosotros Ujú, tuviéramos opción a la belleza. ujú, Entonces, reconociendo que la profundidad y la tremenda creación que existe sobre el planeta, y reconociendo todos sus dolores y las agresiones cotidianas, ¿ah? Porque lo que ujú, estamos hablando es de la fuerza desmedida que ha ocurrido, pero a diario uno recibe el bombardeo de los periódicos, de ujú, ujú, estas falsedades o cosas que no están dichas, o ujú. lecturas que no tienen que pensar porque vienen con el resultado, que Sí, te sí. van haciendo, te van deteriorando en tu condición psicológica, digamos. Ujú, ujú, O ujú, pretenden hacerlo. ujú, Entonces, a pesar de eso, veo que hay tantas cosas en la naturaleza y en los otros seres humanos tan bellas que me sigue me sigue conmoviendo la idea ujú, de escribir y de comunicarme con ellos, ujú. porque yo lo necesito comunicarme, ¿m? Y siento que los demás también, y superar esto entre todos. ¿M? Creo Sí, que eso es un motivo de exaltación, digamos, de búsqueda de la plena libertad, de una ética, además, que está en el propio ser humano, sí, el sí, hecho de escribir. sí. Es, No una moral, no una moral. La ujú, moral es otra cosa. La moral está es al otra servicio cosa, del poder. Pues la moral más claro. está al servicio de grupos. Sí, sí, El sí, capitalismo tiene una moral, tú tienes que pagar las cuentas, claro. mantener a la familia. Las religiones tienen su moral, los partidos políticos Es el incluso tienen poder hegemónico, ¿no? Que poder, claro. Y si sí, tú rompes esa moral, estás pecando, estás siendo claro, una mala persona, etcétera. ¿No? Eso, claro. moral queda de lado, eso depende de cada persona. Esa es la ética, lo que importa, es la Sí, sí. visión profunda, los valores con que... y yo creo que hay una épica y una ética enorme en la poesía, pero tienes que dedicarte a hacerlo, o sea, tienes que trabajarla técnicamente, es una entrega, es una entrega. Y Es- lo, sí.
sí. Y mira, primero te agradezco lo que acabas de decir, porque es algo en lo que pienso mucho, ¿no? Y me muevo en los medios donde se cultiva el budismo y siempre estoy pensando en esta noción, ¿no? De que puede ser adormecedor también. Am, Tenemos que tener cuidado de no dormirnos a la realidad, pero también el cuidado de no perder ese ojo que busca la belleza. Y te agradezco infinitamente porque lo has puesto en muy buenos términos a través de usar la entropía como el eje, ¿no? Que dirías que la entropía es también la reciprocidad, es la manifestación de la reciprocidad, ¿no? De este mundo que está siempre en constante interconexión, que todas las cosas están interconectadas. Entonces, lo bueno impacta a lo malo, a lo mediano, y todo está en una danza que es realmente perfecta, ¿no? Sí, 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 lo has dicho muy bien, la reciprocidad. O sea, Ujú, bueno, aquí en España le llaman la otredad, ¿no? Pero ujú, yo creo que es lo es más mismo. fácil Sí, entenderlo como reciprocidad. sí, sí, Tú y sí. yo construimos algo. Bueno, las conversaciones, tú has dicho que nos conocimos en Rumania y allí Sí. conversamos y fue muy agradable y fue muy, muy bello cuando ustedes intervinieron porque abrieron un debate que era necesario, hasta ese momento no se estaba produciendo en Ujú, Rumania. ujú, Y yo sé que tú eres profesa, no sé si profesa o estás comprometida con el budismo, ujú. pero me atreví a decir esto de las religiones porque sé que el budismo en términos generales habla del bien del otro, del Sí, bienestar, sí, ¿no? sí. Tiene una intención modificadora en el buen sentido. Sí, sí. Pero como todas las cosas, eso en mi opinión, tú sabes hasta qué y hasta dónde lo utilizas y Ujú, llega. ujú, Eh, yo pienso que siempre es bueno mantener un ojo hacia la crítica, incluso con lo que crees, ¿no? Con lo que quieres, ujú, ¿no? Es bueno, no es malo, ¿no? No es una crítica demoledora, es la búsqueda. Y por último, es tu libertad de hacerlo, ¿no? ujú, No lo estás haciendo con la peor de las intenciones, sino que ujú. con la sinceridad. Sí. Así que por eso me atreví, porque es una Bueno, buena conversación del mm, otro lado. sí, sí. Bueno, para mí el budismo que practico es más una filosofía de vida, más que una religión. Y fue el mismo Buda quien dijo, si encuentras al Buda, mátalo, invitándonos siempre a cuestionar. O sea, la filosofía invita al discernimiento, que creo que es lo que has estado también tú, aunque no lo has llamado discernimiento, estás hablando de eso al escribir, que lo que hace la escritura y ese pensamiento crítico es que entonces nos lleva al terreno del discernimiento y podemos esclarecer, podemos encontrar dónde está la auténtica voz. En ese sentido, y volviendo a lo que decías de la moral, que es una construcción, vamos a decirle, una construcción social, y entonces está la ética que está destilada de nuestros valores auténticos, ¿no? No estoy hablando de valores morales, sino de lo que para nosotros tiene importancia, donde radica, ¿no? El sentido de la vida para nosotros. ¿Cómo navegas asuntos complejos como en tu escritura, como si piensas en esa figura más joven tuya, los 17, que estaba inmersa en un ambiente eh, pues muy peligroso y de muchas injusticias? ¿Cómo navegas esa complejidad? Y pienso en tu poema que fue
la primera campana que dijo, uff, yo tengo que ponerle atención a esta persona, que es el poema que escribiste sobre el niño ahogado. Al buscar ese personaje, porque yo creo que en la poesía tenemos personajes que desarrollamos. El poema es el primer personaje y entonces los demás personajes en los que trabajamos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué te apoyaste? Háblanos un poquito de ese proceso tuyo como ser pensante, discerniente, crítico, que ve el dolor, ¿no? Y el gozo. Bien, te agradezco que vamos a desentrañar un poema que Mm, no habitualmente se hace. ujú, Quiero decir antes de contestar que en el país donde más he estado, que tal vez siento la nacionalidad más profunda que es Chile, los profesores los talleristas de literatura eran sumamente rígidos y estrictos. No sé si eso ujú, se está dando. Te decían de frente, nunca más pongas eso en el poema. Pero era muy represivo, si tú quieres, pero era muy bueno porque realmente eran cosas que uno ponía, que te das cuenta que son excesivas y están de más y que no aportan, ¿no? En ese sentido, la poesía es un arte, y es un tecno, como dicen los griegos ujú, ahora. ujú. O sea, tiene técnica, requiere comprometerte, Claro. trabajarlo, es una artesanía desde el punto de vista de la palabra, donde tienes que hacer coincidir lo que tú piensas, tu forma, con el fondo de lo que estás diciendo. O sea, Ujú, ujú, ujú. es sumamente importante. Y el ritmo interno del poema, Claro. pues ya no son rimados como antes, sigue existiendo en el poema, el ritmo interno del poema. Entonces, yo vi una fotografía que debe haber visto muchísima gente de un niño que en realidad estaba en una playa de Turquía, pero yo le puse de Siria porque era más significativo, la licencia es poética y el poema es mío, ya, por lo que quiera. Eh, la, digamos, en los periódicos, en el periodismo salió el niño en una playa de Siria, un niño que naufragó su familia, todo en el Mediterráneo, y las olas lo llevaron al borde de la playa, y estaba ese chiquitín de 2 años, Sí. con la cabecita enterrada en la arena. Entonces, pensando en la ternura que Mm, significa para mí, yo creo que para la mayoría del mundo significan los niños y la necesidad de defenderlos. Todo. ujú, Comencé a hacer la historia al revés, digamos, de dónde viene. Bueno, viene del agua, pero fue forzado a estar ahí porque su familia tenía que huir de una situación de guerra o de caridad o de extrema pobreza, de carencia, me refiero, a extrema pobreza. Entonces, ¿por qué su familia tuvo que ir de la extrema pobreza? Porque fue en un país que está siendo dividido, agredido, y que está agredido, digamos, y hay mm, bombas, y mm, etcétera. Entonces, digo, ¿y por qué? Bueno, porque hay un poder dominante, etcétera. Y entonces llego al ser humano, llego mm, al dolor de la gente a través ujú, de la fotografía de este niño ujú, y pienso que en un sentido simbólico lo hago vivir de nuevo y lo claro. hago tener una vida, que lo que sea, pero Mm, por lo menos va a vivir en mi memoria y en la memoria de los que hayan leído ese poema. ujú, ujú, Y eso para mí es muy importante, ujú, el fondo del asunto, ¿no? No ujú, olvidarse del dolor y de los demás seres humanos. Estamos todos navegando en ese barco y ujú. ojalá no naufrague la próxima vez. Exacto. Sí, sí, volviendo a lo que decías sobre capturar la ternura y el amor, volviendo a la filosofía budista, están los cuatro elementos, vamos a decir que son, que ruedan por sobre todas las cosas en la vida, que es el amor universal, la compasión, la empatía y la ecuanimidad. Pero el amor y la ternura van de la mano. Y tú lograste hacer eso en ese poema, sensibilizarnos por si acaso la maquinaria
de este mundo, de este monstruo moderno que es el mundo cibernético, por si acaso eh, hemos perdido esa sensibilidad. Yo creo que lo lograste mucho en ese poema. Y sí, bueno, la ternura y el amor universal, ¿no? Bueno, yo soy buen alumno, escribí aquí los 4 principios universales. Son de plena lógica y ojalá se expandiera. Mira, de Neruda, muchos críticos hablaron de que él tenía que ser budista, porque yo no sé ¿Cierto? si lo fue, pero debe haber leído, debe haber, obviamente, informado, Obviamente. porque siempre hay una tendencia en él, en la mayoría de sus poemas, de Ujú, hablar bien del otro y en sus ujú, comentarios, de ujú, exaltar las ujú. virtudes del otro, y eso Sí. es empático, Ujú, puede ser ecuánime si es verdad, pues, ujú, generalmente, ¿no es cierto? Y es ujú, amoroso también, ujú, y es ujú. tierno. Sí, sí, sí. Así que ¿Cómo, cómo, tenemos un buen alumno aquí. cómo es tu poema? Yo creo que la poesía, bueno, es que la filosofía budista se inscribe dentro de lo que llamamos esa filosofía perenne, ¿no? La que no muere, que se registra en todas las culturas. Entonces, si pensamos, cuando yo pienso en la gente que escribe, vamos a decir, la literatura que se podría decir que será clásica porque va a perdurar, son gentes que se han apoyado en esta filosofía perenne. Y pienso que sí, que en mucho de los poemas de Neruda está eso de paz, incluso de Gabriela Mistral, de la gente que ha logrado eh, perdurar, ¿no? A través de los tiempos. Pero, Sí, sí, perdón, no, perdón, no, no, dime. no, lo que quería traerte de nuevo a esa capacidad que tuviste de tomar una monstruosidad histórica, porque lo que le pasó a ese niño es algo que tiene un contexto histórico, no es momentáneo, ¿no? Es histórico, tiene capas históricas, como lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Sudán, en Ucrania, lo que está pasando en Haití, en mi isla, ¿no? Eh, todo tiene un marco muy amplio histórico y, y es importante que nos preguntemos desde qué perspectiva estamos enmarcando estos pequeños momentos. Y tú lo has hecho de verdad, o sea, no solamente Neruda, tu poema logra esos 4 elementos que se consideran inmesurables, porque son tan vastos. El término es Brahma Viharas, los 4 Brahma Viharas, pero en realidad es los 4 inmesurables, porque no los puedes medir. Y yo creo que tú logras eso en ese poema también. Te agradezco lo que tú has estado hablando desde de la ética Ujú, profunda del ser humano. ujú, O sea, esta es ujú, los valores intrínsecos con que nosotros, creo yo, porque veo el vaso, el medio vaso lleno, nosotros venimos dotados de eso. Es natural. La solidaridad es algo natural del ser humano, el cuidado de la tribu, de la especie, ujú, de un ser ujú. gregario, ¿no? Lo no natural es que estemos peleando entre nosotros. O sea, Exacto. distinto es que discutamos ideas, eso me parece maravilloso, sirve para crecer, discutir y tener puntos de vista incluso Ujú, distintos, me parece muy bueno, pero ser enemigos es algo que no es natural, a mi juicio, de nuestra especie. ujú, Eh, yo, digamos, la visión, y creo que la realidad es la que va a mandar. Esto está en juego. La destrucción del planeta está en juego, claro. no es broma. Puede ser una guerra atómica, o sea, Ujú, o
O la de destrucción de la biosfera, claro. la biosfera, la naturaleza, las otras especies de Ujú, animales que conviven con nosotros. De hecho, ujú, se está produciendo y es algo muy grave que atenta contra nosotros mismos. ujú, ¿Ya? Con nuestra ujú. desaparición como especie, sería Sí. una especie frustrada, por decirlo así. Pero yo creo que la realidad se está discutiendo. ¿Ah? Se está discutiendo, ¿no? No es Ujú, algo que ya esté escrito con anterioridad. ujú, Y aquí el peso de la gente unida, de los pueblos, como se dice, tiene mucho que ver. Lo ujú, que tú has mencionado, Gaza, ujú, Europa está convulsionada, pero son los pueblos, no los gobiernos, ¿no? ujú. Salvo uno que otro gobierno que sí Sí, sí, actuó, sí. España, para hacer que yo Ujú, sea partidario o no del gobierno, pero ujú. lo justo hay que reconocerlo. Claro. Son los pueblos los que están, en esta ocasión, por fin, levantando la voz ante algo que parecía que nos superaba a todos, ¿no? No había cómo abordarlo, la matanza seguía, ¿no? Ujú, Entonces, si los pueblos son capaces de ver, a pesar de todo lo que les están diciendo, y de congregarse y de unir para mejorar la realidad, para cambiarla, entonces sí tenemos esperanza. Entonces sí podemos habitar un mundo que sea de todos y para todos y para las especies que habitan con nosotros, vegetales, ujú, otros animales. Y eso es una proyección hermosa que habla de la belleza y la poesía tiene que ver con eso, ¿no? Una proyección de la belleza, ¿no? sí. Eso creo que de alguna forma el arte en general ha existido desde siempre, desde las cavernas, Ujú, ¿no? ujú. Tratando de imponer ahí en las manos cómo se puede, cómo se crea Exacto. la visión, que es una visión abstracta o una Ujú, visión que está en la mente, en la idea y en los corazones nuestros, pero para concretar, ¿no? ujú, Y para ir, ujú, para avanzar ujú. hacia eso. Eh, Ese es el eso creo. destilamiento, ¿no? Es el Eso, destilamiento de que estamos aislamiento hablando, y estas sí. cuatro grandes verdades universales. Mira, ya estoy a punto de firmar ahí donde sea. Sí, y bueno, ay, ya estamos llegando al final, así es que es tan difícil porque estoy llena de preguntas, ¿no? Y estoy pensando en una audiencia, en escuchas am, que están al despunte de sus carreras, de su de sus amoríos con la escritura. Y qué bueno que logren escuchar lo que estás diciendo porque es muy holístico, porque estás invitándonos a mirar desde todas las perspectivas y para entonces poder destilar una ética que se cuela, de verdad pienso, se cuela en lo que escribimos. Si una persona de 17 años te está escuchando, ¿qué le dirías acerca de cómo evitas tú lo trivial, lo panfletario al escribir? Porque ahí está el peligro, ¿no? Cuando escribimos sobre estas monstruosidades, que a veces nos gana la ceguera que trae la pasión. Am, ¿Qué le dirías? Buena pregunta. A los 17 años, tal como la canción que tú mencionaste, Volver a los Sí, 17, sí. que debiera ser un espacio donde revisitáramos, pero con experiencia también, que es sumamente necesaria la experiencia. Pero la primigenia de los sentimientos son muy fuertes allí, están presentes, están vivos, y el periodo de mayor absorción también, ¿no? Conocimiento. Que yo en general no me atrevería a decirle a un joven lo que tiene que hacer en su vida, ¿sí? Pero le diría que si eligió la profesión o el oficio de escribir, que eligió un buen oficio, que no es fácil, que no va a ganar dinero, pero las satisfacciones existen las Sí. satisfacciones en esto y las satisfacciones en la de todo artista, creador, cuando te dan un aplauso y sabes que alguien entendió lo que querías decir y se comunicó y que consideró bueno lo que estás haciendo, un poema, una línea, un verso, y eso
generalmente o sea, normalmente eso es muy vitalizador para Sí, el sí. bien. Entonces, a este joven le diría que las causas que apasionan, eh, la ver- son de la realidad y por supuesto hay que atenderlas, pero que la gran causa es la causa de la humanidad, es la causa del ser humano, es la causa de los niños que se críen en condiciones dignas, ¿no? Ujú, ujú, Que no sean atacados, que no sean bombardeados, que no sean subalimentados, ¿no? Entonces esa gran causa la va a encontrar fuera de las pequeñas causas, pero con ayuda de las pequeñas causas, ujú, ¿no? ujú, Pequeñas causas ujú, tienen elementos, pero si te metes solamente en un solo ámbito, vas a mirar a los otros con diferencia, ¿no? Eso no significa que tengas profundas creencias, ¿no? Que, ujú, creencias, que creas en ciertas cosas, pero la principal punto de encuentro, la principal empatía, digamos, ujú. está en el otro, Sí, y el otro sí, somos todos, ¿no? No sí, es sí, una cosa individual. sí. La especie, es bien difícil de definir las especies animales porque está el macho y la hembra, pero cuando se Mm, juntan y cuando tienen hijos, es una ujú, especie, es un todo, es una ujú, célula que se mm, mueve y que crece y que yo creo que ojalá tenemos que bregar, esto hay que tener una intención, hay una lucha para que el día de mañana estemos libres de las lacras sociales, mm, etcétera, de guerra, y ujú, podamos mirar lo que verdaderamente nos interesa, que yo pienso que aparte de mirar al otro ser humano está el cosmos, la ujú, conquista del ujú. cosmos, la Sí, naturaleza, planetas que sí. se mueven entre ellos, de las futuras estrellas y de las razas que descubriremos, de las otras especies que habitan en el cosmos, también con nosotros. Yo creo Mm. que el ser humano, si le permiten dejar de mirar el vaso del suelo, va a levantar su vista a las estrellas, que es lo que debiera ser. Qué hermoso. Reinaldo, has sintetizado lo que, bueno, el maestro budista Zen, Thich Nhat Hanh, llama esto intervene, que es otra vez cómo todo está interconectado. Entonces, también hay un colega colombiano, Arturo Escobar, que llama esto la relación radical. O sea, esa relación con todo. Y qué bueno que nos recuerde, no solamente a esa persona joven que posiblemente nos está escuchando, pero también a la humanidad. Te agradezco infinitamente esta conversación. Espero que podamos tener otra conversación similar en un futuro cercano. Y de verdad, estoy cerrando con un corazón que está muy agradecido y expandido. Y acuérdate que el corazón y la mente son una. Entonces, me has expandido el pensamiento y también el sentido de pertenencia con el mundo a través de tus palabras. Muchas gracias. Marianela, gracias a ti, a tu poesía, a tu enorme poesía, profunda poesía, y un abrazo muy cariñoso, muy apretado a ti y a tu gente linda. Bueno, bueno. Entonces, amigos de Escuchas del Poder de la Palabra, gracias por sintonizar de nuevo y ya volveremos con otro episodio sobre temas similares porque es lo que el tiempo o estos tiempos están llamando. Muchas gracias.